Hola, hola. Déjenme pongo por aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estoy perdiendo la práctica después de haber estado ausente solamente una semanita. Por favor, díganme que me extrañaron. Bueno, el día de hoy, fíjense que me encanta este tema porque considero que a la mayoría nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, sobre todo los que estamos en edad laboral, que trabajamos en ambientes tóxicos. Entonces, el tema del día de hoy es cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico. Y es muy interesante porque muchísimas veces nosotros formamos parte de esa toxicidad y por eso me gusta traerles estas charlas, porque no solamente se trata de culpar, no solamente se trata de señalar, no solamente se trata de quejarnos y de victimizarnos, también se trata de hacernos responsables. Así que espero de todo corazón que les encante la charla del día de hoy y sobre todo que la pongan en práctica y que la compartan. Abajo, si se fijan, están corriendo todas mis redes sociales. Está YouTube, está Facebook personal, está la fanpage, está Instagram y mi página aquí va pasando, www.edegonzalez.com. Vayan, visítenla, está increíble, está renovada, está mejorada y siempre estoy ahí actualizando toda la información que tengo. Bueno, gracias infinitas a todas las personas que están conectadas, a las personas que se van conectando, a quienes me ven por YouTube, por favor suscríbanse, denle like, compartan, y a quienes me ven por otras plataformas, si me escriben y no les contesto, ya saben que al final del programa siempre yo personalmente me dirijo a ustedes y les contesto con muchísimo gusto. Bueno, esta información nos la comparte Sonia Butner, creo que así se pronuncia, no sé de dónde sea su apellido, del equipo de Mente Maravillosa, ¿ok? Entonces, como les comentaba, es muy probable que ya hayas experimentado estas situaciones donde en su trabajo, pues el pan de cada día sean las habladurías o los enfrentamientos entre compañeros, y peor aún es cuando ustedes se esfuerzan tanto, pero sus jefes los hacen sentir como que su capacidad no es importante, su inteligencia, su trabajo, su pasión, su entrega no es suficiente. Entonces, pues viene aquí una pregunta, o sea, ¿qué posibilidades reales tienes o qué posibilidades reales tenemos de mejorar en la empresa para la que trabajamos en un ambiente tan tóxico? ¿Okay? Entonces, vamos hoy a ahondar un poquito en el tema. Y les quiero comentar, independientemente de si el trabajo que realizamos nos agrada en mayor o menor medida, siempre el ambiente en el que lo desarrollamos influye muchísimo en los resultados. No es lo mismo estar en un ambiente de gente agradable, de gente positiva, de gente que te alienta, a estar con personas con pensamientos negativos, pero no solamente con pensamientos, sino con acciones negativas y muchas veces muy agresivas, rudas. Entonces, pues esto llega a ser como que el pan de cada día, una situación que ya no puedes, de la que no puedes zafarte fácilmente. Entonces, sobre todo, si nos encontramos inmersos en un ambiente laboral tóxico, pues es un malestar que se va generando no solamente en tu vida personal, o sea, también se expande a tu alrededor, o sea, ya sea con tu familia, ya sea con tus amistades, porque es un drama constante, porque son peleas, porque son problemas personales, ya no solamente entre tú y los compañeros, sino que pudiera ser que tú estés de malas y te desquites con el primero que te encuentres, ¿no? Por eso lo comentaba la familia y las amistades. Y de hecho, a veces ocurre que nos sentimos mal con nosotros mismos en muchos aspectos de nuestra vida y no somos conscientes de que el foco del problema se encuentra en un mal entorno laboral. Entonces, nos hemos acostumbrado tanto a esa dinámica que más que una excepción
casi ni nos percatamos de ella y sus consecuencias derivadas, porque estamos tan ensimismados a ese tipo de ambiente que muchas veces lo normalizamos. Ahí es cuando también radica el problema. Generalmente, los problemas que se crean entre compañeros son generalmente, ojo con esto, son directa de un mal liderazgo. Y aquí esto se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a depender de alguien, ya sea del gerente o ya sea del jefe de grupo, o ya sea del dueño. Pero ojo si nosotros somos ese líder, o sea, mucho ojo si nosotros estamos siendo ese líder y hay este tipo de problemas, entonces también es una alerta para nosotros, ¿ok? Así que una manera incorrecta de dirigir a un conjunto de personas sin una sinergia ni una comprensión mutua puede llevar directamente a la toxicidad ambiental. Y un liderazgo tóxico se rige normalmente por menosprecios o por falta de consideración por el trabajo de los miembros del equipo. Todo el trabajo vale la pena, todo el trabajo tiene sus méritos, pero muchas veces el favoritismo, la falta de respeto por la vida personal de cada uno, la ausencia de límites claros, el consentimiento de actitudes chismosas y poco profesionales entre empleados, son actitudes que no deberían ir de la mano con un auténtico líder democrático. Esto es muy, muy, muy importante porque muchas veces tú te puedes quejar o tú puedes ir a mencionar cómo está el ambiente y si el jefe no hace absolutamente nada, pues entonces tienes que escalar, o sea, tienes que hablar con otra persona. Muchas veces esto no está permitido, o sea, no está permitido que tú hables con el jefe de tu jefe, pero en casos así donde ya es demasiada la toxicidad, tienes que hacerlo por tu salud mental, ¿ok? Y la falta de oportunidades como génesis de la toxicidad. Fíjense que valorar las oportunidades que el trabajo actual ofrece para el futuro en forma de posibilidades de promoción o de movilidad vertical, es decir, escalar, o sea, si pudieras tú escalar, es otro componente importante en el propósito de examinar la calidad del ambiente laboral. Ok, pero si tú sientes que estás en un puesto en el que no tienes oportunidades de crecer, pues entonces sí piensa directamente en esto que ellos mencionan, lo de empezar a buscar, empezar a ver otras alternativas, pero siempre y cuando estés en el trabajo y más adelante vamos a ir hablando de eso. El exceso de trabajo con una remuneración también por debajo a la correspondiente a la labor que se desarrolla, así como la ausencia de opciones para mejorar laboralmente, pues suelen ser un foco de ambiente laboral tóxico. ¿Por qué? Porque no hay suficiente motivación, porque no hay incentivos, porque no hay bonos o simplemente porque no hay algo que a ti te llame la atención. Y entornos en los que los líderes son incapaces de ofrecer una retroalimentación constructiva sobre el desempeño que tú estás realizando, pues obviamente eso te va a limitar a que tomes decisiones correctas, porque pues son ambientes de trabajo donde el futuro del trabajador, en este caso tuyo, pues está relativamente vetado, ¿ok? Entonces, hay empresas, especialmente en el momento laboral actual, que tienden a esforzarse por hacer sentir afortunados a sus trabajadores con el trabajo que se les ofrece a cambio de tener que desarrollarlo en un ambiente laboral tóxico. Y cuando mencionan esto es porque te hacen creer que es lo único que puedes conseguir. O sea, eso es. O sea, te hacen creer
que es lo único, y claramente todos necesitamos trabajar, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que aceptamos. Obviamente no te vas a dar cuenta al principio de que el ambiente laboral es muy tóxico. ¿Por qué? Porque todavía no te contratan, pero una vez estando adentro, pues tú todavía tienes como que salirte de esta trampa, porque si no te va a afectar negativamente a largo plazo muchísimos aspectos vitales, ¿ok? Entonces, debemos de tener un equilibrio total entre el trabajo y la vida personal. Eso es como de ley. No hay duda de que nuestro trabajo suele ocupar un lugar importante en nuestras vidas, pero si vemos restando tiempo a nuestra vida personal para verterlo en el trabajo, pues obviamente podríamos estar empezando a atravesar la línea que delimita la toxicidad de la normalidad laboral. Y aquí era cuando yo les comentaba que muchas veces nosotros empezamos a ser parte de esa toxicidad. Y un buen medidor, esto es muy importante, un buen medidor de la posible presencia y alcance de la toxicidad es reflexionar si nuestro tema de conversación durante el tiempo libre, es decir, una vez que sales de tu trabajo o cuando no estás en el trabajo, gira constantemente en torno a nuestro trabajo, a nuestros compañeros, a nuestro jefe, a las diferentes tareas que tú tienes, y verifica o checa si estos argumentos son negativos. Entonces, si nada más te la pasas quejándote de tu trabajo cuando no estás en el trabajo, o sea, ese es un excelente medidor de que estás en un ambiente laboral muy tóxico. Si nos vemos incapaces de parar este diálogo, o sea, si ya te estás dando cuenta con eso que te estoy diciendo, de que sí lo haces, y si tú crees que eres como incapaz de parar, pues esta charla o este monólogo, estas pláticas que tienes con otras personas, pues entonces es momento de empezarte a preguntar si realmente quieres seguir en ese trabajo o empiezas a hacer algo, porque pues no es sano de que te estés quejando todo el tiempo, de que estés infeliz, de que estés insatisfecho, pero que no hagas nada. Y una de las principales recomendaciones es siempre, 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 siempre que estés en un ambiente laboral tóxico, prepararse para la huida. Cuando se ha dado el caso y uno ha reconocido que el ambiente laboral en el que desarrolla su trabajo es un ambiente tóxico, o sea, si ya te has dado cuenta que hablas demasiado del trabajo, pero negativamente, pues una de las primeras ideas que se suelen plantear es abandonar el trabajo. Obviamente este sería el sueño ideal de cualquier persona, pero pues actualmente cuesta buscar el trabajo ideal, o cuesta buscar o encontrar esa oportunidad que tanto deseas, ¿ok? Entonces, lamentablemente el mercado laboral hoy en día pues no está en su mejor momento, y este cambio podría resultar dificultoso para ti y para muchas otras personas. Pero eso no significa que estemos obligados a conformarnos y a seguir en esa situación. De hecho, un cambio en las rutinas y sobre todo en las expectativas propias puede ayudar a mejorar nuestra perspectiva del futuro. Pensar realmente si lo que estás haciendo te acerca a tus metas, si te acerca a tus sueños, si te acerca a lo que siempre has deseado, a pesar de que a uno le pueda costar huir literalmente de su trabajo tóxico, siempre hay opciones que explorar. Y cuando aquí habla de opciones es dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, otra de las sugerencias también, y este me encanta, y les voy a decir por qué. Yo estudié originalmente, yo tengo mi carrera en administración de empresas, pero quienes son administradores de empresas saben que en la administración de empresas nos enseñan de todo, y cuando uno abarca todo, pues como que no te enfocas directamente en algo, y eso es verdad. Entonces, yo les sugiero que vuelvan a estudiar.
Yo después estudié negocios internacionales y fue cuando empecé a trabajar en agencias aduanales. Entonces, yo les recomiendo que vuelvan a estudiar. No necesariamente tiene que ser una carrera, ¿ok? Apúntense en cursos de formación o incluso prepararse unas oposiciones o unas mejoras en la empresa. Obviamente todo esto les puede ayudar a ampliar su horizonte laboral. Entonces, en más de una ocasión, esto que ustedes pueden estar planeando, pueden estar pensando, los puede ayudar a tener frutos en el futuro. Entonces, eh, otra cosa que yo les recomiendo muchísimo, no necesariamente tienen que formarse o no necesariamente tienen que seguir estudiando lo mismo que ya hacen. Es decir, no necesariamente tienen que reforzar conocimientos. Muchas veces sí, y es obligatorio, pero en otras áreas del trabajo o con otras carreras no es necesario. Pueden formarse en algo que no esté relacionado con su trabajo actual y eso que creen les da más probabilidades y más posibilidades y puede ser que más oportunidades de encontrar trabajos diferentes. Aparte que les ayuda muchísimo a despejar la mente y a salir de ese pequeño círculo que termina convirtiéndose en un ambiente laboral tóxico. Y lo más importante, ¿cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico? Bueno, si ya estamos hasta el cuello, si creemos nosotros como que ya estamos ahí y no tenemos alternativas, ahorita vamos a ir como escudriñando las diferentes opciones, pero uno de los aspectos que deberíamos tratar de discernir cuando estamos inmersos en un ambiente laboral de este tipo es en qué medida formamos parte de él. Esto es muy importante y esto es porque la mentalidad tóxica de una empresa se suele transmitir rápidamente a los empleados y obviamente es conveniente preguntarnos si formamos parte de esa tendencia problemática. Además de ello, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos que les voy a ir mencionando y si ya están, como les decía, si ya están ahí, pues hay que empezar a establecer límites sanos, ¿ok? Y realicen actividades desintoxicantes. Traten en la medida de lo posible de blindarse contra el chismorreo. El chisme es el principal veneno en cualquier organización, en cualquier trabajo, en cualquier colectivo, en cualquier club, en cualquier grupo de personas. El chisme es el peor de los venenos, de verdad. O sea, no se los dice Ere, se lo dicen los especialistas, se lo dicen las personas que han perdido mucho por no poner límites al chismorreo. Es decir, huyan siempre que puedan de las conversaciones tóxicas entre compañeros y traten de no participar en ellas. O sea, en la medida de lo posible, traten de no participar ni para bien ni para mal. O si van a decir algo, que sea algo positivo, si no, mejor ni abran la boca porque después a ustedes los pueden meter en problemas y sobre todo si se trata o son situaciones con ofensas personales, o sea, no participen. No suele servir de mucho quejarse con sus propios compañeros de otros compañeros o de otras situaciones. De hecho, esto no soluciona el problema, o sea, está confirmadísimo y comprobadísimo que esto no soluciona ningún problema y de hecho puede llegar a agravarlos, a agravar, o sea, aumentar los problemas porque siempre existe el teléfono descompuesto, o sea, lo que tú dijiste, la otra persona lo va a aumentar y lo va a tergiversar y probablemente le ponga más palabras de su cosecha y entonces sí se va a armar un tremendo problema. Asimismo, yo también siempre les recomiendo que traten de rodearse y compartir con compañeros de trabajo que sean positivos. Las personas que más se enfoquen en su trabajo, las personas más serias, las personas más respetuosas, más educadas,
a ellas hay que acercárseles y hay que huir de las personas que hablan mal de otras personas. Y si tienen un jefe o compañeros de equipo con un comportamiento tóxico, pues entonces hay que empezar a ponerles límites. O sea, empecemos a decir o empiecen a decir, no, no puedo, no tengo tiempo, no es mi responsabilidad. Hay otras personas a las que les puedes pedir, no sé, cierta tarea, y ustedes manifiéstenle siempre a su jefe o al departamento de recursos humanos lo que está ocurriendo. Es muy importante que les voy a decir algo por experiencia personal. No les voy a decir dónde, ni cuándo, ni dónde, ni mucho menos, pero por experiencia personal, yo les recomiendo que ustedes documenten lo que está pasando. ¿Cómo se documenta? Con correos electrónicos. Es tan importante esto. A mí me sucedió cuando yo estaba en una empresa que yo documenté, o sea, a mí lo que me pasaba y lo explicaba así tal cual, obviamente sin ofender, simplemente los hechos, o sea, los hechos y la realidad, no inventos ni mucho menos. Y eso me ayudó muchísimo a salir adelante de algunos asuntos. No digo problemas, porque yo siempre trataba de poner límites y me tocaron jefes, pero con unos niveles de toxicidad que ni se imaginan. O sea, yo no he conocido personas más tóxicas en mi vida que mis ex jefes. Uno sé tanto, así que no se preocupen en investigar quién fue, pero increíble. Entonces, afortunadamente yo ya traía una formación de muchísima introspección y muchos cursos de mindfulness y muchos cursos de inteligencia emocional. Entonces me ayudó mucho todo eso, pero la mayoría de los seres humanos simplemente se dedican a trabajar y no han tenido tiempo suficiente para ocuparse de su bienestar mental, de su bienestar emocional. Y entonces cuando llegan a este tipo de ambientes es cuando literal son la comidilla o literal se los comen vivos, ¿no? Por decir algo. Entonces también, otra cosa que yo les recomiendo muchísimo es que sepan administrar su tiempo, no se lleven el trabajo a casa. Muchas veces por querer nosotros adelantar o por querer, sí, sobre todo es eso. Yo siento que por querer adelantar las cosas nos llevamos trabajo a casa, pero no solo eso, o sea, no solamente nos llevamos el trabajo, sino que nos llevamos el estrés. O sea, no solamente nos llevamos como que cosas para hacer, sino que nos llevamos el estrés y en lugar de estar enfocado con tu pareja, con tus hijos o con tus hermanos, con tu familia, con tus papás, estás trabajando tiempo que no te van a pagar porque no te lo van a contar como trabajo extra. Y también otra cosa que les recomiendo muchísimo es estar en contacto con la naturaleza, traten de dormir bien y eso de dormir bien influye muchísimo aquí las redes sociales. O sea, yo sé que no puedo ir y decirles, ok, no se duerman tan tarde, dejen las redes sociales porque muchas veces nada más están ahí deslizando, es la palabra, deslizando, o sea, así y pierden horas y horas y horas valiosísimas de sueño. Entonces, intenten en la medida de lo posible por dormir bien y cualquier actividad que les permita a ustedes descargar el estrés, también practíquenlo. Pero sobre todo conéctense con algo que disfruten, con algo que les recargue de energía. A mí me ayuda mucho a hacer ejercicio. A mí me encanta, porque aparte me pagan por ello, pero me encanta leer. Cuando me envían trabajo, acuérdense que soy editora y yo estoy leyendo, a mí eso me encanta muchísimo. Y otro punto, identifiquen lo que no pueden cambiar, ¿ok? Y lo que sí, o sea, dentro de su trabajo, dentro de ese ambiente laboral, ¿qué sí pueden cambiar? O sea, identifiquen qué sí pueden cambiar ustedes y lo que definitivamente está fuera de su control. Eso también es importante. Una de las cosas que en definitiva puedes cambiar es, siempre se los voy a decir, es tu actitud. Tienen que cambiar la actitud a lo que sucede en su lugar de trabajo. No podrás cambiar el 98% de las cosas, pero la actitud sí, y eso es indispensable, eso es fundamental. Y un ejemplo de ello que pueden hacer ustedes es elegir cómo actuar
actuar frente a lo que sucede, en vez de reaccionar como con piloto automático o tratar de ver a las personas y a las situaciones de una forma más como de juzgarlas, de criticarlas. O sea, empecemos a verlas como más, de forma más compasiva. Y ustedes mismos decidan hasta qué punto se involucran. Es muy importante eso. O sea, nosotros tenemos la capacidad suficiente de decir hasta aquí. O sea, pero por eso les decía al principio que nosotros tenemos muchísima culpa, gran parte de culpa de lo que sucede en los ambientes laborales tóxicos, porque empezamos a participar y no medimos consecuencias, empezamos a suponer. Entonces, también es pertinente reconocer que hay cosas que no están bajo nuestro control y que no podemos cambiar. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder cambiar la forma de actuar de los demás, las diferentes situaciones. Eso no lo podemos cambiar nosotros y eso a mí me encanta. Por ejemplo, yo soy responsable de lo que yo pienso, de lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces, lo que otra persona piense, lo que otra persona diga, lo que otra persona haga, yo siempre lo digo, es su problema. Entonces, si una persona viene y te señala y te juzga y te critica y te quiere ofender, pues es problema de la persona. Si tú tienes la inteligencia emocional suficiente de no caer, o sea, de no caer en su juego, esto te va a sacar adelante, te vas a sacar de ese sitio, de esa situación, y aparte te vas a dar a respetar. Eso es también muy importante, darnos a respetar. ¿Cómo nos damos a respetar? No permitiendo que este tipo de personas pues hablen mal de uno o inventen cosas. O sea, siempre con hechos y con buena actitud lo podemos hacer. No tenemos que enojarnos, no tenemos que pelear, no tenemos que discutir, no tenemos que ponernos a su altura. Simplemente con mucho respeto y mucha serenidad lo podemos hacer. En otras palabras, no podemos cambiar la actitud de los demás, pero sí la nuestra. Aceptar esta realidad obviamente nos va a liberar de aquellos problemas que no podemos solventar nosotros solos. Y si ya acudimos con el jefe, y si ya acudimos a recursos humanos, y si ya hicimos cosas correctas y nadie nos ayuda, pues entonces al menos esto sin duda nos va a aliviar un poco la toxicidad, la carga de toxicidad laboral. ¿Ok? Y Rosita Álvarez Tacuri, felicitaciones, amiga, Dios la bendiga. Gracias infinitas por su comentario, gracias por estar aquí. Bueno, otro de los consejos para sobrevivir a estos ambientes laborales tóxicos, muchas veces nos olvidamos de nuestros valores, nos olvidamos de nuestros principios, pero uno de las recomendaciones es que seamos fiel a nuestros principios, ya que muchas veces nos encontramos inmersos en ambientes laborales cuyos principios y valores no son compatibles con los nuestros, y obviamente esto nos puede generar mucho malestar. Pero si este es su caso, yo les recomiendo que tal vez planeen su salida de esa empresa, pero o sea, antes de salirse, empiecen a buscar opciones. Nunca vayan a dejar su trabajo y no tengan opciones. Eso es muy estresante. Si ustedes lo llegan a hacer, es muy estresante si renuncias y no tienes otras opciones. O sea, porque tal vez tienes cuentas que pagar, tal vez no sé si eres estudiante, tal vez si tienes hijos, si tienes tu pareja, qué sé yo. Siempre nosotros tenemos responsabilidades, entonces, pues no hagas eso, pero también puedes emprender algún proyecto. Ahorita que están de moda tantos proyectos en internet, pues también pueden emprender algún tipo de proyecto, pero recuerden siempre que la vida pasa. No es que pase rápida o es que pase lenta, es dependiendo la perspectiva con la que tú veas, pero pasa. La vida pasa y obviamente no vale la pena perderla en lugares en las que no somos felices. ¿Y a cuántas personas no conocemos, o si no eres tú,
que pasan toda su vida en la misma empresa y muchas veces esto se da porque les da miedo. Les da miedo actualizarse, les da miedo al cambio, les da miedo la tecnología, les da miedo otros jefes, o sea, incluso ya están tan contaminados, ya están normalizando tanto estas situaciones que prefieren quedarse en estos lugares por años y años y años, aunque esto los esté consumiendo no solamente mentalmente, sino también físicamente, ¿ok? Y otra de las recomendaciones, toma una decisión y actúa conforme a ella. Ante un ambiente laboral tóxico, tenemos básicamente dos opciones, o quedarnos y tratar de solventar la problemática o irnos en busca de otras oportunidades laborales. Yo siempre les digo, no se sientan tan importantes, no se sientan tan especiales. Nadie es indispensable, o sea, nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, lo peor es de que no es, o sea, no eligen ni una ni la otra, ni eligen irse, ni eligen quedarse para resolver la problemática, es a lo que me refiero, ¿ok? Entonces, y siguen con este ambiente laboral que es tóxico. En otras palabras, todas las personas o todos los seres humanos o todos los trabajadores, pues somos libres de decidir si permanecemos en el trabajo actual o no. Pero lo importante es que si eligen quedarse en el ambiente laboral tóxico, pues sean honestos con ustedes mismos. Recuerden siempre que si eligen quedarse ahí, si eligen permanecer ahí, pues deben de tener un plan de acción para solventar las problemáticas, ¿ok? Es decir, tienes que, aparte de tu trabajo, tomar cursos o ser autodidacta. Si no tienes tiempo de ir con un especialista en la salud emocional, tienes que ser autodidacta y aprender cómo resolver el tipo de problema que tienes en tu trabajo, porque no todas las empresas ni las instituciones ni los ambientes son los mismos. Entonces, si decides quedarte, pues obviamente ten presente ese plan de acción que te va a ayudar a realmente sobrevivir, ¿ok? Entonces, pero si decides irte, pues procura buscar otras opciones antes de abandonar tu trabajo actual. Lo vuelvo a repetir porque sí es muy importante. Es importante que amplíes tu perspectiva y busques formas de crecimiento. Aunque se trata de una tarea difícil, no es imposible. De verdad, siempre se puede hacer. Siempre podemos encontrar mejores oportunidades laborales, siempre y cuando no hayas renunciado, ¿ok? Eso es importante. Y ya por último, la última recomendación para sobrevivir en un ambiente laboral tóxico. Procura mantener una actitud positiva. Sí se puede, sí es posible, se los digo por experiencia, y no saben el peso de encima que se quitan y sobre todo los trastornos de estrés que se están evitando. Las personas resilientes suelen ver los desafíos de la vida como oportunidades para crecer. ¿No les enseñó hoy mi tacita? Aquí está mi tacita de café con R. Por tanto, si estás en un ambiente laboral tóxico, pregúntate qué puedes aprender de la situación. De hecho, muchas veces nos negamos nos negamos a creer también que hay algo positivo en esas situaciones. Pero saben que siempre se aprende, o sea, siempre se aprende. ¿Por qué? Porque ves con otra perspectiva, ves con otros ojos, ves como con una vista más panorámica y entonces puedes preguntarte qué estrategias puedes tú proponer para mejorarlo. Y esto puede ser muy benéfico, incluso hasta para que te suban o el sueldo o a otro puesto de trabajo. De verdad, se los digo por experiencia. Y también, ¿qué estrategias puedes utilizar para tu desarrollo personal y profesional? O sea, de verdad que muchas veces pensamos o creemos que si les decimos o que si
La palabra es como que si expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamos que no nos van a escuchar los jefes o los de recursos humanos, pero créanme que muchísimas veces sí nos hacen caso, ¿ok? Entonces, también yo les recomiendo que cultiven, que empiecen a cultivar una actitud compasiva, donde en vez de hacer suposiciones, esto es muy común, hacer suposiciones, tomarse las cosas personal o sobre todo el comportamiento de otros, empezar a criticarlos, empezar a juzgarlos. Entonces, en vez de eso, hay que fomentar conversaciones constructivas y escuchar activamente. Entonces, y otra cosa es como ponerse en los zapatos de los demás. Más que ponerse en los zapatos de los demás, es como escuchar con atención y ver o suena redundante, escuchar lo que es la historia de esta persona, escuchar lo que esta persona trae cargando y por eso viene y se desquita y se desahoga acá en el trabajo. Esto te va a ayudar mucho a ver tu equipo de trabajo desde otra mirada, que era lo que les decía, una perspectiva diferente, y los vas a empezar a ver como seres humanos igual que tú, con sus conflictos, pero con deseos. Ellos también quieren ser felices, simplemente que no encuentran la forma o nunca nadie les ha dicho qué hacer. Entonces tú pudieras hacer ese cambio. Y pues siguiendo estos consejos será más fácil sonreír mentalmente y sentir mayor bienestar mientras buscas más opciones para poner fin a esta situación, sin olvidar que con esfuerzo, lucha y persistencia, obviamente vas a lograr escapar de este ambiente laboral. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron. Si me están viendo desde YouTube, por favor, suscríbanse a mi canal, compartan esta información que es muy importante, ya que hoy en día infinidad de personas están viviendo estas situaciones, estos ambientes tan tóxicos con personas tan tóxicas, porque sí las hay, sí existen, o sea, sí existen, aunque un maestro me decía que no existían las personas tóxicas, sí existen las situaciones, pero lo más importante es que todos tenemos esa capacidad de hacer las cosas diferentes, esa capacidad de simplemente cambiar la actitud. Cuando nosotros cambiamos la actitud, cambiamos todo, pero hay que cambiarla positivamente. Gracias infinitas a todas las personas que se quedan hasta el final y les voy a poner mi página web que está increíble. Vayan y visítenla. Se las voy a poner aquí, www.eregonzalez.com. Soy escritora, soy editora, soy embajadora para la paz. El día viernes, para los que viven aquí en Las Vegas, Nevada, el día viernes voy a tener una conferencia de liderazgo en Kaleidoscope Gallery, así se llama, y todos los martes, para todas las personas que viven en Las Vegas, Nevada y alrededores, todos los martes a las 6:30 de la tarde. Estoy impartiendo un taller de escritura, Escribir para Sanar. Es totalmente gratis, así que si pueden acompañarme, adelante. La dirección es 4440, es Avenida Washington. Ahí es contra esquina Lamb y Washington. Ahí en esa placita, ahí estamos. Así que si nos quieren acompañar, empieza a las 6 de la tarde. Ya es la segunda semana que tenemos y nos ha ido súper bien. Gracias infinitas a todas las personas que me ven. Gracias infinitas a quienes dejan sus comentarios. Recuerden que si no les contesto, siempre al final del programa les voy a contestar. Y voy a quitar este de aquí. Lo voy a quitar porque les quiero compartir el libro donde van a encontrar, a ver, este libro que les voy a compartir. En este libro, 21 días para desintoxicar tu mente y tu cuerpo, ahí van a encontrar muchas herramientas que les van a ayudar no solamente a desintoxicar la mente, sino también a fluir. O sea, si ya están en un ambiente laboral tóxico y ustedes están ahí por necesidad, porque les conviene, por lo que ustedes quieran, este libro les va a ayudar mucho a fluir. Si ya están ahí, a fluir de la mejor manera, hacerse responsable de sus actos, de sus acciones, de lo que dicen, de lo que hacen y sobre todo a comprender y a entender que
siempre las personas van a hacer cosas, siempre las personas van a decir y eso ya no está bajo su responsabilidad. Gracias infinitas, nos vemos la próxima semana, aparten el día y muchísimas gracias a todos.